Buenos días, muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar unos minutos de tolerancia para que todos los inscritos puedan conectarse. Em, en unos minutos iniciamos. Podemos, por favor, agradeceremos puedan tener en cuenta las siguientes recomendaciones y iniciamos en unos 2 minutos. Gracias. Ahora sí, buenos días. Les saluda Jocelyn Córdoba y en nombre de la Cámara Peruano-Alemana les damos la cordial bienvenida a nuestro webinar virtual Acceso de SUNAT a Cuentas Bancarias, organizado junto con nuestro socio, el estudio Filipe Prieto Carrizosa Ferrero Duyuría, más conocido como PPU, con la participación como ponente del señor Dante Sanguinetti, socio co-líder de Impuestos y Comercio Internacional del estudio en mención. Antes de iniciar con la presentación, agradeceremos puedan tener en cuenta lo siguiente. Por un tema de seguridad, por favor identificarse con su nombre y apellido y no con un alias. Les agradecemos mantener su micrófono en silencio y sus cámaras apagadas durante la presentación para evitar interferencias. Si tuvieran preguntas, las podrán ir escribiendo a lo largo de la presentación en el chat grupal o chat privado y llegado el momento del bloque de preguntas, que es al finalizar la presentación, nos encargaremos de leerlas al ponente. Sin más preámbulo, cedo la palabra al señor Dante Sanguinetti. Buenos días a todos. Gracias primero, bueno, espero que estén todos bien por casa, ¿no? Que las cosas estén dentro de esta situación compleja que nos toca vivir, estén bajo control. Y agradecer primero a la Cámara Peruano-Alemana, por la invitación a participar de esta conversación que espero sea puntual, ¿no? Quiero aterrizar en algunos pequeños detalles, no quiero extenderme mucho, me gustaría que después puedan hacer las preguntas que crean convenientes. ¿Se me escucha bien, perdón, Jocelyn? Sí, se Solo por escucha bien. curiosidad. Ya. Sí. Entonces, ¿qué nos trae acá, no? Para ir directo al punto. Acá nos trae un decreto supremo, muchos titulares de la prensa referidos a la vulneración, a las facultades que tiene la administración tributaria de acceder a nuestras cuentas bancarias, ¿no? Así lo han transmitido, que esto pues estaría vulnerando, vamos a ver eso, el derecho a la intimidad, que tenemos un secreto bancario constitucionalmente recogido, ¿no? Que se está excediendo las facultades, que un decreto supremo, que es 420, ¿no? del año pasado, que está vigente, 430 del 2020, que está vigente a partir de este año, le da facultades, pues, a través de un decreto supremo, vulnera una norma constitucional y le daría facultades a SUNAT de obtener información que de otra forma no lo haría. Entonces, queremos entrar un poco, me parece importante entrar al contexto, ¿no? Primero, tener bien claro cómo este decreto supremo, a consecuencia de qué, ¿no? Surge, esto es casi, digamos, la cereza del pastel, es el último esfuerzo de la administración tributaria en una carrera en la que viene trabajando hace ya casi 10 años. Entonces, me parece importante entrar un poco al contexto y a partir de ahí tener un comparativo de lo que es el ITF, estas facultades nuevas que tiene la administración tributaria y qué consecuencias se derivarían de eso. Entonces,
lo primero es esto, ¿no? Lo primero es un poco de contexto. Este decreto supremo es el último esfuerzo de la administración tributaria. Acá hay que tener en cuenta que el mundo ha cambiado, ¿no? Si nos remontamos a los antecedentes un poco al pasado, desde el 2011, yo le diría desde incluso el ataque a las torres, ¿no? En Estados Unidos, en Nueva York, se identifican que hay cuentas bancarias financiadas, las actividades terroristas financiadas y que pasan por cuentas bancarias, y es ahí donde empieza una carrera que en Estados Unidos sacan un sistema denominado FATCA, que seguramente han escuchado, ¿no? Donde los bancos norteamericanos piden, ¿no? Reportan información financiera de ciudadanos americanos, y si es que estas no las reportan, pues entienden que van a estar grabadas. Por el otro lado del mundo tenemos el CRS, ¿no? El reporte común estándar, el Common Report Standard, que lo que hace es también, a través de la suscripción de tratados, lo que se busca es compartir información entre administraciones tributarias. O sea, inicialmente es un tema de seguridad, ¿no? De lucha contra el terrorismo, y evidentemente hay una deficiencia de tributación. Hay competencias desleales, como son denominados en paraísos fiscales, y esto es algo en lo que a través de la OCDE, ¿no? Que es este grupo al que Perú está en franca carrera de ingreso, se trabaja, ¿no? La OCDE tiene varias comisiones, ahorita varios foros en los que vamos a entrar también a conversar un poco al respecto, y se trabaja en eso. Entonces, el Perú se viene preparando hace mucho tiempo para esto. Ahorita entramos a este decreto supremo y al pormenor de lo que esto representa. Pero a ver, entre estas medidas, rápidamente, no sé si se acuerdan, el Perú en el 2017 también otorga una suerte de amnistía, ¿no? Amnistía o repatriación de capitales, mal llamada repatriación porque era en realidad una suerte, es algo regional que se dio en casi toda, en Colombia, se dio en Chile, casi de manera simultánea, es parte de una sugerencia de la OCDE, y que también daba tasas preferenciales pues, de 7 y 10%, dependiendo si traía o no los capitales, para declarar estas rentas que se tienen en el exterior. Se refuerza nuestra norma antielusiva general, ¿no? Esta norma 16, famosa norma 16, que lo que busca es darle facultades a la SUNAT, que no las tenía, para poder identificar cuando las estructuras legales y reales efectuadas pues pueden ser dejadas de lado y atender a un propósito de defraudación o reducir cargas tributarias cuando no había una razón comercial. Se habla también hay intercambio ya de normas sobre beneficiarios finales a partir del 2018. Ya no se va a dejar de identificar a la persona natural, al dueño, al propietario de las holding, por más que hayan 5, 6 estructuras de holding, se va a identificar a la persona natural. Tenemos reportes de intercambio de información de precios de transferencia, legislación antiparaísos fiscales a nivel global, y esto de paraísos fiscales está muy atado a este acceso de información financiera. Los paraísos fiscales eran considerados como competencia desleal, ¿no? Uno diría, cualquier país es libre de gravar a sus ciudadanos y fijar las tasas que crea convenientes, o no gravar inversiones que vengan del exterior, por supuesto, ¿no? El problema es con los paraísos fiscales es la opacidad, ¿no? El no intercambio de información. Entonces, nuestra propia legislación también a partir del año 2019 dice, nuestros paraísos fiscales no solo van a ser territorios de baja o nula imposición, ¿no? Los que teníamos una lista negra, entre otras cosas teníamos una lista negra de países que decíamos, estos son los llamados paraísos fiscales, territorios de baja o nula imposición. Pero ya no solo van a ser aquellos que tienen tasas inferiores, muy por debajo de las nuestras, sino que también se entiende a territorios con regímenes preferenciales, y aquí viene lo importante, países no cooperantes, ¿no? Fíjense que si Perú no entra dentro de este sistema de cooperación entre administraciones tributarias, ¿no? Que también está reforzado por tratados para evitar la doble imposición, que tienen cláusulas de intercambio de información, si Perú no entra, no se empieza a adecuar a estos estándares, lo que va a hacer es considerado, como le decimos nosotros, un paria a nivel internacional, y las consecuencias son duras. Nuestra propia legislación es antiparaíso, ¿no? Como muchas del orbe, y que quiere decir que cualquier transacción que se haga con un territorio considerado paraíso fiscal, por ser no cooperante, por no transparentar información, pues no es deducible del impuesto a la renta. Esa es una de las tantas consecuencias que se derivan de tener operaciones con paraísos fiscales. Se presumen pues, normas de precios de transferencia, hay presunción de enajenaciones indirectas de acciones, ¿no? Y podemos seguir enumerando, no es el tema que nos convoca, pero lo que les quiero decir, este es el contexto en el que vivimos. Beneficiarios finales, normas de precios de transferencia, cláusulas antilusivas generales, intercambio de información entre administraciones tributarias, necesarias para no ser considerados paraísos fiscales, ¿de acuerdo? Y evidentemente pues hay una intención, ¿no? De algo que tenemos
casi todas las jurisdicciones, ustedes saben que los ciudadanos peruanos son grabados por sus rentas de fuente mundial, ¿no? O sea, rentas generadas no solo en el Perú, sino generadas en el exterior. Y para identificar estas rentas generadas en el exterior y poder grabar bajo este criterio de fuente mundial, pues se necesita intercambio de información fluidas entre administraciones tributarias. Ese es más o menos el contexto internacional que hace el Perú. Bueno, desde el 2014, la OCDE saca un foro global de transparencia e intercambio de información, ¿no? entre administraciones fiscales. Pone a disposición del mundo un convenio multilateral de asistencia administrativa, ¿de acuerdo? Este convenio marco se encarga del proceso, seguimiento exhaustivo y revisión de los interpares entre administraciones tributarias para implementar normas sobre transparencia e intercambio. Esto se complementa con el reporte común estándar que hablamos para el intercambio de información, y en diciembre de 2020, ¿no?, se firma un acuerdo entre autoridades competentes. Se recibió, fíjense, entre administraciones tributarias el visto bueno de la OCDE, que es la que a través de este foro supervisa, ¿no?, que se cumplan los estándares, importante para lo que nos convoca, los estándares de confidencialidad, ¿no es cierto?, estándares de información, hay supervisiones físicas que ha tenido que pasar desde el 2018 al 2020 el Perú para hacer intercambios de información, no solo a pedido expreso entre administraciones tributarias, sino de manera automática, ¿no? El intercambio de información a pedido, son dos tipos de intercambio de información, y está aprobado, pero para que se apruebe el automático, ¿no?, durante el 2018 al 20 nos hemos ido adecuando, y la administración tributaria pasó por una serie, pues, de supervisiones, de estándares de calidad, revisiones, contratación de personal. Ahora vamos a ver qué tan... Fíjense que estos estándares son protegidos no para que la administración tributaria proteja necesariamente la información de los peruanos, sino que esta información, cada país que se hace parte de estos acuerdos, cuelga toda la información, ¿no?, del sistema financiero, aquella la que tiene, en una nube, y entrega un password. Entonces, las demás administraciones tributarias, parte de estos convenios, lo que hacen es bajar esa información. Entonces, claramente, esta supervisión por parte de la OCDE a los estándares de calidad, de protección de datos, de software, de contratación de personal, responsabilidad de estos últimos, se da porque los demás países quieren que se proteja su propia información. Quieren saber si Perú la administración tributaria, en este caso nuestra SUNAT, está preparada, está capacitada y está habilitada para ser parte de eso. Eso ya se dio. ¿De acuerdo? Ese es el contexto global. A nivel nacional, para ir aterrizando un poco a las normas, en el 2016 se dicta un decreto legislativo, el 1313, de acceso a información financiera para intercambio de información entre administraciones tributarias, para que Perú entregue información de ciudadanos de rentas de fuente peruana en el sistema financiero, ¿no?, cuentas locales, de ciudadanos de otros países con los que tiene ese convenio. Y es así que se dice, oye, entonces, si hacemos esto con las cuentas de no residentes para intercambiarlas a otros países, ¿por qué no lo hacemos también a nivel interno? ¿No? Tener esta información y que la administración tributaria nos la proporcione también, las entidades financieras proporcionen esta información a la administración tributaria. Y eso es lo que se hace en septiembre de 2018, fíjense, con el decreto legislativo 1474, ¿no?, que fue reglamentado después por el decreto supremo 256 de 2018, ¿ya? Y este decreto legislativo se hace, ustedes saben que un decreto legislativo lo hace el Ejecutivo previa delegación de facultades del Congreso. Y en este decreto legislativo, ¿no?, hay una colaboración del Ejecutivo y del Congreso y del Legislativo. Y en estas delegaciones de facultades expresas, a través de este decreto legislativo, se dice expresamente, ¿no?, que las entidades financieras entregarán este tipo de información del que vamos a hablar a continuación a través del decreto supremo. Lo que quiero decirles finalmente es que este decreto supremo, en relación a esta parte introductoria, es que este decreto supremo no es que establezca una obligación inexistente o autónoma para las entidades financieras de entregar información a SUNAT. Esto lo que hace es recoger los alcances que ya habían sido aprobados, y cuando hablamos de aprobados, un decreto legislativo pasa también por comisiones de constitución, de revisión en el Congreso, y se le da el viso de constitucionalidad. Lo cual no quiere decir que eso no pueda ser discutido en el Poder Judicial, y eso lo conversamos en breve. Pero ese es el contexto. Este decreto supremo es el último esfuerzo de la administración para poder intercambiar, para poder concretar aquello que ya se había delimitado. En el decreto legislativo, ¿no?, 1474, que les digo, menciona que a través del decreto supremo se fijarán umbrales, ¿no?, y esto es lo que la prensa pues movía y decía,
Ahora SUNAT va a fiscalizar a cualquier persona que tenga 10.000 soles, ahora son 7 UITs, ¿no? Como importe mínimo, como umbral mínimo, es decir, 30.000 y algo de soles. Van a fiscalizar a cualquier persona, ¿no? Y si es que esto es correcto, yo les diría lo siguiente. Bueno, ese es el marco legislativo. El impuesto, nosotros contamos desde 2004, todos ustedes sabrán, con un impuesto a las transacciones financieras, ¿de acuerdo? Que grava el 0.005% de cualquier cargo o abono en cuentas en general del sistema financiero, ¿no? No habían cooperativas, pero en cuentas del sistema financiero. Y esto es una excusa, en realidad. Estos impuestos suelen ser temporales, se convirtió en permanente como muchas cosas en materia tributaria en nuestro país, pero es una excusa para rastrear, para seguir el dinero, ¿no? Y para identificar y fiscalizar posteriormente impuesto a la renta, ¿no? No es material, por eso es que ha sobrevivido, ha ido flotando, se ha ido reduciendo, y de cada 100.000 soles nos cuesta 5, pero no era suficiente, ¿no? O sea, a criterio, yo también les comento las exposiciones de motivos y lo que se ha sustentado en el Congreso, no era suficiente, pues solo entregaba saldos, ¿no? Saldos a lo largo del año, y la administración tenía dificultades, ¿no? Para fiscalizar. O sea, me refiero, vamos a ver un ejemplo práctico, ¿ya? A través del ITF se conseguían el saldo por diferencia entre cargo y abono, se conseguían montos acumulados también, nunca se identificaban pues las operaciones, tampoco se lo hace este nuevo decreto supremo, se establecían y se identificaban promedios, ¿no? De cargo y abonos, y lo que hace, para que vean la diferencia entre las facultades se tenía, o que tenía la administración tributaria a través del ITF y este nuevo decreto supremo cuestionado, es que este último permite, ¿no? Que se le proporcione a la administración tributaria montos más altos, ¿no? Entre el cargo y abono, el más alto del mes, digamos, y rendimientos generados también por las cuentas. Básicamente esa es la gran diferencia. Yo les quisiera mostrar un ejemplo práctico para que vean ¿sí? Jocelyn, ¿se ve esta pantalla? Sí, se ve. Ujú. Gracias. Fíjense, para que vean más o menos lo que tenía la administración tributaria con el ITF, vamos rápidamente, ¿no? Imaginemos acá caso 1, tener ingresos mensuales, mi planilla, mi sueldo, unos 10.000 soles, y gastos mensuales por transferencias a centros educativos 2.000, retiro en efectivo, gastos personales 1.000, pago de tarjeta de crédito 2.000, transferencias bancarias por un alquiler de inmueble 2.000. Entonces, esto evidentemente no lo ve la administración tributaria. La administración tributaria, ¿qué es lo que tiene? Por el ITF, acreditaciones, cargos, abonos, acreditaciones según ITF, pago de haberes, exonerado de ITF, pero figuran 10.000 soles, y desembolsos, 7.000 soles. Eso es todo lo que ve la administración tributaria. Entonces, ¿hay desbalances? ¿No hay desbalances? ¿Ingresos 7 salen, ingresos 10 salen 7? Pues no, ¿no? En un caso 2, digamos, ¿no? Tenemos ingresos por 10, depósitos de terceros, ¿no? Por 50.000, y los gastos, transferencias al centro educativo 2.000, que mencionábamos, retiro en efectivo de 1.000, pago tarjetas de crédito 2, pago por alquileres 2, transferencia a terceros 15 y otra transferencia a terceros 20. La administración tributaria verá, tengo ingresos por, ¿no? 50 acá, por 60, y desembolsos por ITF por 42. Pero solo declarados 10. ¿Qué pasó con estos 50? ¿Habrá desbalance? Entonces, digamos, eso es lo que tenía y hacía que se gatille las cartas inductivas, ¿no? Y las eventuales fiscalizaciones. En ese caso 2, concretamente, ¿qué es lo que se va a tener? ¿Cuál es la gran diferencia con este decreto supremo? Fíjense, esto. El mismo caso, tenemos acá lo que les había mostrado inicialmente en cuanto al ITF, ¿no? Y ahora tampoco se va a tener la información de cada operación, siempre van a ser saldos, siempre van a ser montos, globos de las operaciones idas y vueltas. Por supuesto se identificará el titular de la cuenta, si es mancomunada, igual pasaba con el ITF, eso es claro, ¿no? Pero ¿qué se va a hacer? ¿Qué se diferencia? Por ejemplo, el saldo, ¿no? Y esto es importante. La administración tenía cargos y abonos, ¿no? Eso es todo lo que tenía. Ahora se tienen saldos, por ejemplo. Yo diría, eso sí puede ser importante de cara a asegurar un cobro, ¿no? Fiscalizaría, se me ocurre, con mayor, no sé si incentivo, pero a una persona que tiene un saldo importante si hay un desbalance patrimonial, porque otra persona que no tiene nada va a ser mucho más complicado cobrar, porque
si bien no se identifican todas las cuentas, se identifica el globo de los cargos y abonos de las cuentas de un contribuyente. Montos acumulados. El monto acumulado, en realidad, lo podíamos tener, fíjense, son 102.000, que es la suma de los 50, 10 y 42. O sea, este monto acumulado que ahora el Decreto Supremo le pide a las entidades financieras, ¿no?, que lo entreguen nacional, lo podía sacar también sumando los cargos y abonos. El promedio también seguramente lo podía obtener, ¿no? Porque el promedio son 51.000 soles, que ahora me van a proporcionar, se le va a proporcionar a la Administración Tributaria. Y antes, si yo tenía 50, 60, ¿no?, y 102, el promedio, pues tenía también, lo podía obtener, ¿no? No es información nueva. El monto más alto sí es nuevo, ¿no? Esta no podía ser obtenida a partir del ITF. Y los rendimientos también de las cuentas, ¿no? Esto también no podía ser obtenido a través del ITF. Pero acá la pregunta, y creo que es la que todos nos hacíamos, es, ¿esto es inconstitucional? ¿Vulnera el secreto bancario? Ustedes saben que el secreto bancario, en realidad lo que protege también es el derecho a la intimidad, básicamente. Y la discusión se armó, ¿no?, con todo sentido, pero sobre todo porque, fíjense, se pensaba que un decreto supremo estaba vulnerando. A ver, ¿cuál era el razonamiento? Nuestra Constitución establece que para levantar el secreto bancario, ¿no?, se requiere, pues, pedido de un juez, ¿no?, a través del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Congreso. Entonces, hay tres, digamos, excepciones, y la administración, pues, como cualquier entidad pública, no la tiene. Entonces, lo mismo ocurrió con el ITF. La constitucionalidad se discutió, y para ir un poco a los temas constitucionales, rápidamente, estos son temas un poco más densos, pero ¿cuál es la premisa? Ningún derecho constitucional es absoluto, ¿no? Ningún derecho lo es. El secreto bancario no es inmutable ni absoluto. Entonces, ¿qué pasó? Antecedente con el ITF, más allá de 2 o 3 resoluciones que se puedan extraer algunos párrafos y se puedan interpretar algunas cosas distintas, lo que hace la Administración Tributaria es, evidentemente, cuando uno interpreta la Constitución, eso lo sabemos los abogados, el método literal no es el único válido, ¿no? La Constitución tampoco se interpreta como un reglamento, como un código, ¿no? Tiene que ser interpretada en su integridad, ¿no? Tiene principios de interpretación constitucionales, y normalmente pueden entrar en conflicto, en tensión, algunos derechos constitucionales. Por eso decimos que ninguno es absoluto, porque lo que se hace ahí, cuando existe un conflicto, es decir, derecho a la intimidad versus el deber de contribuir, de solidaridad y de recaudación que tiene el fisco, estos derechos constitucionales entran en conflicto. Lo que hace el Tribunal Constitucional es ponderar. Entonces, si se supera un test de proporcionalidad, ¿no?, bien desarrollado por el tribunal, lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es escoger entre uno y otro. Eso hizo con el tema del ITF. No me parece, es una opinión personal, o sea, yo me atrevería a decir incluso que si alguien interpone una demanda de inconstitucionalidad, ¿no?, contra la norma, el decreto legislativo que otorgó al Decreto Supremo estas posibilidades, una acción popular contra el Decreto Supremo, donde entre el Tribunal Constitucional a tallar y a evaluar los derechos, por lo que estamos viendo, por los datos adicionales, ¿no?, que da este Decreto Supremo, que le obliga a que las entidades financieras le otorguen a la Administración Tributaria, creo que tendríamos un fallo similar donde se valide la constitucionalidad, ¿no? Claro, las personas que defienden que dicen que este Decreto Supremo es inconstitucional, señalan que en realidad no están en contra de la recaudación, de combatir la elusión y la evasión, pero que no lo debieron hacer a través de un Decreto Supremo. Como les decía, el Decreto Supremo es el último esfuerzo previa delegación de facultades que se dieron en 2018 a través del decreto legislativo, que pasó comisiones de constitucionalidad, comisiones de constitución, y validaron su vigencia en el ordenamiento jurídico. Entonces, creo que ha sido de nuevo, opinión personal, pero creo que ha sido un sensacionalismo. Yo creo que esta información que tendría ahora que el sistema financiero entregar a la Administración Tributaria no vulnera el derecho a la intimidad. De hecho, podríamos decir, oye, pero el secreto bancario solo se levanta con estas 3 alternativas que les mencionaba. Y no, si vemos, por ejemplo, un párrafo interesante, se los voy a leer, vale la pena leerlo, de la sentencia del Tribunal Constitucional. Fíjense que dice lo siguiente. Y podemos encontrar otros párrafos también, ¿no?
Pero lo que dice, si bien la norma fundamental se limita a enunciar de forma explícita aquellos sujetos calificados para disponer el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, dicho listado no solo no prohíbe, sino que por el contrario admite implícitamente la posibilidad de que tales derechos puedan ser limitados en aras de la satisfacción de otros bienes jurídicos constitucionales, siempre que las medidas adoptadas para tal efecto superen el test de proporcionalidad, ¿no? O sea, es claro que, que hay un conflicto, ¿no? Y que si se quiere discutir la constitucionalidad tendrán que ver si esta medida fue proporcional, pasar el test de proporcionalidad y definir si efectivamente hay un vicio o no de inconstitucionalidad. Pero por lo que vemos, en comparación con el ITF, estas normas no solo van de la mano con los estándares internacionales, han sido supervisadas por la OCDE, sino que son complementarias, ¿no? No se identifican cada operación, no se va a identificar si una persona pagó el colegio, cuánto pagó por colegio, se van a ver saldos. Probablemente ahora el saldo mayor, ¿no? El movimiento, el promedio, que de alguna manera en algunos casos se podría obtener vía el ITF. Yo creo que esto lo que va a hacer es que las fiscalizaciones incluso se reduzcan pensando en su optimización, ¿ya? Porque si yo inicialmente, digamos, con un ojo, como les mostraba con el ITF, con la información que tenía la Administración Tributaria, iniciaba fiscalizaciones, pues esto iba a hacer que se traslade, como de hecho va a pasar, la carga al contribuyente y tenga que empezar a rastrear por los 5 años de prescripción, ¿no es cierto?, los movimientos bancarios que tiene. Yo creo que esta nueva facultad lo que va a poder hacer es no fiscalizar en vano, ¿no? Tratar de ver con mayor, a través de Big Data y una ciencia de datos, por supuesto, se construirá un perfil, ¿no? Un perfil de los contribuyentes y se podrá fiscalizar con un sustento un poco más sólido, ¿no? No sencillamente a ciegas, porque eso puede ser hasta ineficiente. Eso en relación al tema constitucional, y solo también para que vean este criterio de que no se interpreta necesariamente una norma de la Constitución de manera literal. Nosotros tenemos un artículo 74, que conocemos quienes vemos impuestos, en la Constitución, que dice que la creación de tributos, ¿no?, exoneraciones, inafectaciones, tiene que cumplir con 4 principios constitucionales, ¿no? De igualdad, respeto a capacidad contributiva, entre otras cosas. La consecuencia de no haber cumplido con esta reserva de ley, con estos principios, ¿no?, que les menciono, es que esa norma es nula. Es decir, nunca surte efectos. Entonces, si se declara su inconstitucionalidad por haber vulnerado estos principios luego de 4 o 5 años, esta norma nunca habría surtido efectos. Literalmente eso se interpreta y eso dice el artículo 74. Sin embargo, de hecho ya está recogido en el Código Procesal Constitucional, pero el tribunal lo que dice, oye, en aras también de proteger la capacidad contributiva que han demostrado algunas personas, ¿no?, porque de repente el tributo fue confiscatorio, pero en una porción, ¿no? De repente lo ya recaudado en tantos años ni siquiera puede ser devuelto, y esto pasó con los árbitros municipales, por ejemplo. Entre otras cosas, se le da efectos en el tiempo, ¿no?, a esta norma, que si bien por el artículo 74 debía ser nula y no haber tenido efectos nunca, ¿no?, se le dan algunos efectos en el tiempo para compensar de alguna manera este principio de recaudación. Eso como un ejemplo suelto para mencionarles y comentarles que la Constitución tiene una interpretación un poco más amplia en ese sentido. ¿Qué es lo que creemos, ¿no?, para ir terminando y dar espacio un poco a las preguntas? Yo les diría que el secreto, por todo este contexto que les he mencionado, lo vinculado a la normativa internacional, a la cuasi uniformidad, ¿no?, de las medidas antielusivas, evasivas de intercambio de información por parte de la Administración Tributaria, el secreto bancario ha muerto. De hecho, con estos tratados suscritos, ya la Administración Tributaria, y esto lo mencionó el superintendente en un sustento en el Congreso, ya la SUNAT ha recibido información, ¿no?, de peruanos que tienen cuentas en el exterior, inicialmente en diciembre, esto fue en diciembre del año pasado, de Bélgica e Islas Caimán, ¿no? 3.600 contribuyentes que tienen cuentas ahí, que ascienden ya a 3.500 millones de dólares, ¿no? Y esto es el inicio, Este intercambio va a fluir, ¿no?, de manera recíproca. La Administración Tributaria hoy tiene información de estos dos países, probablemente al día de hoy ya tenga información de ciudadanos peruanos con cuentas en otros países, ¿no?
Ya incluso los llamados paraísos fiscales por esta normas antiparaíso empiezan a adecuarse al intercambio de información. Entonces, las reflexiones, mi reflexión final es que el sector bancario, me refiero, la opacidad ha muerto. El secreto bancario tiene límites, ¿no? Y por lo que vemos, si pasó el test del ITF, seguramente pasará el test de constitucionalidad en relación con este decreto supremo. No se están identificando operaciones concretas, se hablan siempre de saldos, de montos promedios, de globos. Ahora las entidades financieras tendrán un umbral, ¿no? Reportarán estos movimientos cuando son superiores a 7 UITs. Si bien esto se genera mensualmente, los reportes van a ser semestrales. Y me parece que es un complemento, en realidad, del ITF. Yo ahora me quedaría pensando si el ITF es necesario, ¿no? Si ya tengo estas facultades a través de este decreto supremo, ya pensaría si este ITF termina siendo necesario, por lo que es inmaterial, creo que sigue flotando, sigue sobreviviendo, pero esa sería mi inquietud, ¿no? De cara a una racionalidad comparando estas normas. Ya temas distintos, esto generará mayores costos financieros. Aparentemente no, ¿no? Desincentivará la bancarización. Tenemos una economía, nosotros de un 65%, nuestra economía en Perú es informal. Frente a estas, como tratamos las noticias, probablemente la gente no quiera poner su plata en el sistema financiero, habrán otras razones. Pero lo que sí veía datos de la propia administración tributaria es que conforme se han ido implementando estas medidas de transparencia, ¿no? De acceso a las cuentas del sistema financiero, nunca ha generado un comportamiento adverso, o sea, nunca ha generado un desincentivo para la bancarización, ¿no? La bancarización creo que ahora, y esto lo hemos vivido más en este contexto, ya es el día a día y no creo que esta medida adicional que, como les digo, sigue reportando saldos, no detalle de operaciones, pueda generar un desincentivo. Todas las normas que han ido evolucionando y dando apertura al intercambio de información no ha tenido ese desincentivo. Ahí habría que ver un comportamiento económico, eso sí, habría que evaluarlo, me puedo equivocar. Otras personas me decían, ¿y ahora qué quiere decir esto? Que las personas naturales van a tener que contar con contabilidad, ¿no? O sea, para poder justificar todos estos movimientos. Yo les diría que vamos a vivir acciones similares a las que pasaron con el ITF, pero probablemente más efectivas, ¿no? Aquellas personas que tengan fiscalizaciones no van a hacer cosas muy sencillas, que antes la administración tributaria incurría en esfuerzos innecesarios porque el ITF era medio ciego para ellos. No tener contabilidad, no, desde luego que no, ¿no? Esto no existe en personas naturales, pero sí tener sugerencia, un Excel con financiamiento, con préstamos, a veces entra dinero, presté dinero por un tema de la pandemia, alguien tenía que entrar a una clínica, le hice un depósito, inmediatamente registrar eso. Ustedes saben que entre personas naturales también los financiamientos tendrían que ser efectuados notarialmente, ¿no? Los préstamos, las donaciones, también para que no tengan un efecto tributario. Pero bueno, eso ha sido siempre, ¿no? Eso ha sido siempre. Si hay muchas compras vía internet y realizo actividades comerciales, pues eso empezaría a generar rentas empresariales, debería comenzar a tributar por ellas. Eso también ocurrió antes, eso no ha cambiado, ¿no? Eso en un ITF, en un cruce por ITF, probablemente también hubiera salido y yo tendría que haber soportado de dónde provienen estos ingresos. Es aritmética pura. Por otro lado, esta información que complementa la labor de fiscalización de SUNAT es reducida. Lo que quiero decirles es que SUNAT debe tener la data más grande, ¿no? y más completa de todo el país, ¿no? Tiene acceso a través de las notarías a las operaciones realizadas concretamente, acceso de datos de registros públicos, en fin, ¿no? Esto es así y esto ha venido siendo así. Lo que necesita la administración para poder recaudar adecuadamente es estar en contacto con las operaciones reales, ¿no? Eso no me parece, es todo lo contrario, me parece que es a lo que tenemos que llegar. Una muestra de transparencia genera inversiones, genera estabilidad. Creo que se ha tratado esto con un poco de sensacionalismo. ¿Y qué más con esto? Creo que
que voy terminando los comentarios que quería darles. Estoy llano a cualquier pregunta que tengan. Un dato adicional, en el 2019 la administración hizo, estos son datos también de informes del SUNAT en el Congreso, 438.000 acciones. Acciones me refiero, 74% fueron cartas inductivas, ¿no?, que a veces por el ITF se sustenta de manera sencilla. Ahora también ocurría lo mismo. 24% fueron cruces de información y solo 2% generaron auditorías. Para que tengan una idea de, la administración tributaria no tiene tampoco la capacidad ni tantas manos para realizar auditorías masivas, ¿no? O sea, de hecho lo hace, pero fíjense que va a tener con esto la posibilidad de entrar a tallar y ser más eficiente y no desperdiciar recursos. Hay que estar sencillamente más ordenados, ¿no? Eso es lo que les diría. Jocelyn, yo no sé si hay alguna pregunta, pero en realidad esto es, señores, lo que quería compartir con ustedes en relación a este cuestionamiento de este decreto supremo. No vengo de la administración pública, por supuesto, trabajo en el sector privado, pero de la manera más imparcial, el análisis que he efectuado en relación a la información del ITF versus la información que proporcionarían las entidades financieras ahora sobre la base de este decreto supremo, son muy similares. El derecho a la intimidad, aún por estas normas, no se ve vulnerado. No se ve vulnerado porque no se identifican operaciones concretas, es básicamente saldos, promedios, bolsas aún, ¿no? Le van a dar una facultad a la administración la posibilidad de fiscalizar con mayor certeza y no tanto a ciegas. Si cuestionamos la vía legal, que es a través de un decreto supremo o algo por el estilo, lo conversamos. Creo que esto, o sea, es de hecho parte de una facultad delegada del propio Congreso al Ejecutivo, y así surge, ¿no?, esta facultad de entregar este tipo de información. Entonces, creo que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Esto va a ir avanzando, esto va a ir perfeccionándose y nos va a llevar a ser más ordenados y seguramente, porque va a ser muy difícil de prescindir del sistema financiero. Entonces esto va a llevar a una fiscalización más adecuada, ¿no? Por supuesto que lo que se busca acá es recaudar más, ¿no? Es que los ingresos que tengan que haber tributado, pues ahora empiecen a tributar. Perfecto, muchas gracias, señor Sanguinetti. Estoy segura que la presentación es de mucha utilidad para los asistentes. Procedemos con el bloque de preguntas. Tengo aquí una, dice, si tengo dinero a plazo fijo que genera interés anual a favor, ¿se deberá pagar algún impuesto por la ganancia obtenida en ese periodo? No, de hecho, o sea, los intereses que genera el propio sistema financiero no están grabados, ¿no? Eso no es un problema. Lo que podría estar grabado, sí, evidentemente, son intereses pagados por un tercero, ¿no? Que un tercero me abone un financiamiento, pero el rendimiento de mi cuenta como tal, no está afecto. Ok, perfecto. Acá hay otra pregunta. Las personas que tienen movimientos constantes de entrada y salida de dinero, pero el saldo mensual no superan las 7 UITs, ¿serán sujetos a fiscalización? De nuevo, como les digo, el saldo es una indicación, es un indicativo y va a permitir incluso poder decir si hay un forado, una inconsistencia, poder saber que hay de dónde cobrarse. Pero, o sea, la existencia de saldos por sí solo no genera ninguna fiscalización. El hecho que existan saldos promedios mayores a 7 OITs no generan fiscalizaciones, ¿no? Como les digo, de todas estas medidas que inicia la administración, 2% son solo fiscalizaciones, y ahí es donde le pide al juez el levantamiento del secreto bancario. O sea, esto es más información para tener data, ¿no? Es Big Data, para tener data precisa y saber dónde fiscalizar. Ok, acá hay otra pregunta. ¿Este decreto supremo dictado por el Ejecutivo fomentaría la informalidad en nuestro país? Bueno, eso es lo que creo que traté de responderles también. Yo soy abogado, o sea, no podría aventurarme a decir no el comportamiento de las personas en el sistema financiero, si eso va a hacer que se retiren. Lo que sí hace que genera informalidad es cómo tratamos las noticias, ¿no? Cómo tratamos esta información. Yo creo que si aterrizamos, si vemos el detalle de qué es lo que se está entregando
¿no? Que esto ya existía, que ya se había intercambiado respecto de ciudadanos extranjeros con otras administraciones tributarias, el hecho por igualdad que se haga con los ciudadanos o contribuyentes domiciliados en Perú, este, no creería que genere este desincentivo, ¿no? Y les decía que todas las medidas que se han venido dando de cara a la formalización, al intercambio de información, ¿no? del sistema financiero, no han generado esa conducta. Me puedo equivocar ahí, como les decía inicialmente. Ok, y acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo garantizar la confidencialidad de la información por parte del personal de la SUNAT? Esa es una buena pregunta, y eso es algo, por ejemplo, que surgía mucho, había mucho temor, les digo porque lo hemos visto en el día a día, de las personas de acogerse a la amnistía, ¿no? Y no porque no querían revelar su patrimonio en el exterior. En el año 2017, saben que se dio esta amnistía tributaria de la que les comentaba, sino que decían, ¿qué me garantiza que esta lista, ¿no? y estos saldos no caigan en manos pues, de personas que generen una inseguridad, ¿no? Y eso era algo que había, ese era el temor más presente. Yo creo que esta información, SUNAT actualmente tiene estos saldos, ¿no? Probablemente no el saldo, tiene los movimientos del sistema financiero. ¿Cómo garantizar eso? Ya la OCDE, a partir del 2018 hasta el 2020, ha venido fiscalizando a la administración tributaria, a nuestra SUNAT, de ver que cumpla con los estándares de confidencialidad, de calidad de contratación de personas, de responsabilidad de estos últimos funcionarios, para que sencillamente cuando salgan de la SUNAT no se desligue el tema de responsabilidad penal que puede existir por este tipo de filtraciones, pero es algo que ocurre en todas partes del mundo, ¿no? ¿Cómo garantizarlo? Creo que la OCDE es un buen filtro y, como les digo, no está cuidando los intereses de las cuentas de los contribuyentes peruanos necesariamente, sino esta supervisión de la OCDE es porque hay intercambio de información con otros países. Y al haber intercambio de información con otros países, lo que se está resguardando es que la SUNAT guarde información de los no residentes. Entonces ha habido una supervisión con estándares de altísima calidad. Perfecto, y acá tengo otra pregunta. ¿Cómo tratan los países de la región el secreto bancario? Esa es una buena pregunta, porque creo que salvo Paraguay, todos los países, ¿no? Todos los países tienen estos intercambios de información, acceso de administraciones tributarias a las cuentas del sistema financiero. No todos los países lo tienen en la Constitución, ¿no? Pero el intercambio es global, ¿no? El estándar que estamos siguiendo actualmente, que está siguiendo la administración tributaria, lo están siguiendo 160 países. Entonces, quizá el tema es más formal y quienes cuestionan en la constitucionalidad de este decreto supremo digan, oye, si queremos hacerlo en buena hora, pero hagámoslo bien, ¿no? O sea, lo hagamos con una reforma constitucional. Mi punto de vista es que esto no es el decreto supremo el que vulnera, el que entra en conflicto con el secreto bancario, ¿no? Sino que esto es, frente al conflicto de dos derechos constitucionales, se ha ponderado, ¿no? Y eso es lo que ha evaluado el Congreso en la Comisión de Constitución, que el decreto legislativo, que las facultades delegadas al Ejecutivo no vulneraron la constitucionalidad o el derecho a la intimidad en consecuencia del secreto bancario, ¿no? El decreto supremo ejecuta lo que exactamente se había previsto en el decreto legislativo en el 2018. Ok, acá también tenemos otra. La SUNAT solicitará sustento de los ingresos a las personas que son consideradas no domiciliadas, es decir, que tienen más de 6 meses fuera del Perú durante un año. Sí, o sea, el ITF y esta nueva información lo que hace es mirar saldos, ¿no? De nuevo, cargos y abonos en el sistema financiero. Lo que se va a tener que tener en cuenta es que la persona natural domiciliada en el Perú, ¿no? Tributa por rentas de fuente mundial, las producidas en el exterior o en el Perú, y el no domiciliado, que es la pregunta, va a tributar únicamente por aquellas rentas consideradas como de fuente peruana, ¿no? Es decir, al no domiciliado seguramente hay un movimiento en cuentas, podrá tener una carta inductiva y diga, acredite usted de dónde viene este dinero, ¿no? Que viene de Holanda, con el que está viviendo aquí en Perú, y podrá decir, este es un dinero que no es renta de fuente peruana porque proviene de mi trabajo en el exterior, y listo. Habrá que ir a cada caso concreto, ¿no? A ver si Perfecto. este no domiciliado tuvo o no con esos movimientos rentas de fuente peruana. Pero eso ocurre también y ocurría con las facultades que se tenía a través del ITF.
Perfecto, señor Dante. Muchas gracias. Yo creo que con esto ya finalizamos el tema de las preguntas. Capaz quiera dar unas últimas palabras antes de finalizar el webinar. Agradecerles a todos los que están acá, los participantes, por este tiempo, por haberme permitido intercambiar algunas ideas con ustedes. Y mis sugerencias son sencillamente guardemos registro de aquellas operaciones que tenemos en nuestras cuentas con cualquier tercero para poder después estar preparados para sustentar una carta inductiva, ¿no? Y sustentar que se trata de rentas que estén o no estén grabadas y darles el tratamiento adecuado, ¿no? Esto no es nuevo, no es propio de Perú, esto es un tema regional, esto es sano, ¿no? Solo eso. Desearles que estén bien, nada más. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sanguinetti, por su presentación. En pantalla pueden ver los datos del señor Sanguinetti para cualquier consulta adicional o también de los servicios del estudio en mención. Agradecer también a los participantes. Y en pantalla pueden ustedes ver nuestros siguientes cronogramas de webinars, los cuales también pueden encontrar mayor información y registro vía nuestra página web. Que tengan muy buenas tardes, bueno, muy buenos días y muchas gracias por su participación.
Diana. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias. Espera, hay que parar el... A la grabación. Ajá, mira, por ejemplo.